Bienvenidos a un podcast más, Mentes Extraordinarias. Tenemos la alegría de poder estar aquí una vez más, gracias a Prosigue Consultores, que nos está patrocinando este podcast. Si todavía no eres inscrito, suscríbase al canal. Y hoy tenemos una gran alegría de estar aquí en la mesa con un hombre celestial. Presta atención, hay hombres que si tú te conectas con ellos 10 minutos, vas a crecer 10 años. Y aquí tenemos al pastor Jacobo Mondragón. Qué gusto, Veo, gracias por tenernos acá. Un saludo para todos tus videntes, todos están acá conectados en este día. He venido. Gracias, qué gusto estar. Gracias por tu agenda de poder estar con nosotros. ¿Quién es el pastor Jacobo Mondragón? Bueno, tengo ya 30 y no sé cuántos años tengo. Ya tengo 38 años, soy pastor en la Iglesia Centro Cristiano aquí en la ciudad de Cuernavaca. Ya por muchos años sirviendo al Señor desde pequeño en diferentes ministerios. Casado, 4 hijos, feliz, contento de poder servir a Dios con todo mi corazón. ¿Verdad que sí? Sí. Pastor, no hay nada mejor de que servir a Dios. Así es una verdad, es una realidad que a veces pareciera que es un cliché que la gente dice. Sí. A veces la gente cree que lo decimos nada más para meterlos al servicio, pero la verdad es que no, la verdad es que servir al Señor es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Así es, el tema de hoy que vamos a hablar es acerca de qué es ser pastor en 2025. Sí. Estábamos platicando ahí atrás que la profesión más compleja es ser pastor. Sí, y creo que eso es una cuestión que abarca muchas áreas. Sí. Y a veces se cree que nada más es predicar los domingos. Sí. Mucha gente cree que el pastor se desconecta, simplemente aparece a predicar y no vuelve a hacer absolutamente nada el resto de la semana, ¿no? Y ya después lo volvemos a ver hasta el domingo. Pero realmente es algo muy complejo, como bien dices, es algo que mi padre lo diría, es un arte. El pastorear es un arte, ¿no? Es algo complejo, pero que se disfruta. La cosa es que ser pastor no es una carrera, es un llamado. Sí, completamente. Es un llamado. Completamente. Aún he escuchado gente que dice, no, voy a estudiar para pastor. Sí. Pero no funciona así, porque finalmente Dios respalda el llamado. Y creo que hay gente que desde muy pequeña puede escuchar el llamado de Dios. Hay gente que puede, como platicábamos, ¿no? Tener una carrera y de repente, ¡pum!, que se vea cortada por el llamado de Dios. Y nuestra respuesta siempre tiene que ser como lo dice la palabra del Señor: Señor, aquí estoy, úsame, y pues rindo lo que tenía planeado a ti, rindo lo que estaba delante de mí o lo que yo había pensado que podía lograr o hacer, poder hacerlo. En mi caso, el llamado lo recibí desde muy pequeño y eso me ayudó también a tomar decisiones en la vida que fueran enfocadas en cuanto al llamado. Mira qué tremendo, acabas de compartir oro. El llamado hace tomar decisiones. El llamado, él te enfoca. El llamado, él te alinea. Nos explica, porque yo me acuerdo de Samuel, ¿no? Samuel recibió llamado. Sí. No, el Señor le llamaba y él dice, ¿qué pasó aquí? Y creo que una de las cosas que nuestras personas que nos están escuchando quiere comprender es cómo recibir el llamado. ¿Cómo fue tu proceso para que pudieras recibir y decir, no, vas a hacer esto de tu vida, vas a invertir tu vida en esto? ¿Cómo fue esto? Pues en el caso personal, yo doy gracias a Dios por mis papás. Sí. Mis papás fueron un hombre y una mujer que sembraron desde que éramos pequeños el evangelio en nuestras vidas. Recuerdo que yo entregué mi vida al Señor a los 3 años. ¿Sí? Hay de niños de 3 años que de repente los vemos en la iglesia o los vemos en la sociedad y no pensamos que puedan tener un entendimiento de lo que es el evangelio. Recuerdo que íbamos camino a la iglesia y íbamos platicando y yo empecé a hacer preguntas a mi papá acerca del amor de Dios, acerca de la salvación en un concepto y en una mentalidad de un niño de 3 años.
Y mi papá con mucho amor me empezó a explicar. Yo recuerdo que cuando llegó el punto, él me llevó a recibir a Cristo en mi corazón. Ese mismo día en la iglesia, en la predicación, él hizo el llamado y yo pasé al frente. Y recuerdo que le pregunté a mi mamá, y yo estaba sentado con mi mamá y mi papá hizo el llamado, y le dije, mamá, ¿puedo pasar? Y él me dijo, pues si entregaste tu vida a Cristo, sí. Wow. Y entonces yo pasé, y de ahí, y digo, finalmente es un proceso en mi vida. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 6 años, a los 7 años me bauticé en el agua. Wow. Y recuerdo que ah, hay ciertos elementos, ciertas cosas que marcaron mi vida. Yo no sé si la gran mayoría de niños son así. Yo fui así. Recuerdo que mi mamá me contó de un árbol que teníamos en la casa. Ok. Ellos me habían metido a clases de música, siempre habían querido impulsar la música. Yo fui muy flojo para estudiar la música cuando era niño. Y de repente un día platicando me dijo, mira ese árbol que tenemos en la casa, lo plantamos cuando tú naciste, ese árbol va creciendo contigo. Y eso quedó marcado en mí y un día veníamos llegando a la casa y yo lo vi muy floreado el árbol. Wow. Y en ese momento sentí que algo en mi corazón me dijo, es tiempo de florecer. Wow. Es tiempo de que hagas algo. Entonces le dije a mi mamá, volvemos a meter a clases de música. Wow. Y le dije, ahora sí le voy a echar ganas. Y entonces empecé un poquito más seriamente en eso. Desde muy pequeño estuve en diferentes ministerios, serví con los niños, en aquel entonces en las banderas. Wow. Y de repente empezó a crecer un poquito más el amor por la música. Yo recuerdo que aprendí a tocar la guitarra solo a los 13, 14 años y me sentaba con la Biblia y abría los salmos y los cantaba. O sea, no es como que dije, voy a hacer una canción para hacerme rico, ¿verdad? O sea, simplemente había un anhelo en mi corazón por adorar a Dios, por conocerlo a través de su palabra, y simplemente empezaba a cantar los salmos y empecé a componer canciones. Siempre me gustó mucho que podía contar con mis papás para su opinión. Entonces, a veces recuerdo un momento muy, muy así de revelación, que estaba escribiendo una canción y, y entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, quiero que escuche esta canción. Y haz de cuenta que el coro de la canción era así como, lléname y toca mi vida y cosas por el estilo. Y mi mamá lo estaba como enojada, o sea, como molestar. Y le dije, ¿qué opinas? Y me dijo, necesitamos canciones del trono. Esta- eh, este, Dios no está solo para darlos. Él es digno de la adoración, Él venció a la muerte. Tenemos que cantar lo que se canta en el cielo, que Él reina, honra y gloria es lo que merece. Y mientras ella estaba hablando, lo estaba escribiendo aquí atrás lo que ella estaba diciendo. Y después compuso una canción con todo eso, que literalmente le puse la canción del trono, una canción de exaltación. Y después empecé a sentir un llamado al discipulado. Toda mi vida he evangelizado, toda mi vida he compartido el evangelio. Mi mamá me empezó a impulsar hacia participar más en el grupo familiar, en compartir. Yo fui muy penoso de niño. Sí. O sea, si tú a los 11, 12 años vienes y me dices, en 20 años vas a estar en un podcast hablando con un pastor, yo te hubiera dicho, estás loco, yo no hablo con nadie. Era muy tímido, empecé a desarrollar eso y un día otra vez yo sentí en mi corazón que el propósito de mi vida tenía que ver con la iglesia. Wow. Yo sentí en mi corazón muy fuerte eso. Y al mismo tiempo, creo que como todos en un momento de la alabanza dijimos, no, yo quiero cantar y quiero grabar álbumes y quiero llevar la música, ¿verdad? Y en aquel entonces Marcos Witt había dejado un poquito la música para pastorear Legacy. Barry entonces había dejado la música para pastorear una iglesia en Dallas. Y entonces me dijo, mamá, date cuenta cómo es un proceso. Me dijo, estabas en banderas, pasaste a la parte musical y yo creo que puedes llevar esto a un siguiente nivel en el pastorado. Entonces yo empecé a orar y sentí paz en esas palabras, sentí la confirmación de lo que yo había sentido en mi corazón. Y entonces cuando estaba terminando la prepa, me dijo mi papá, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, mira, yo siento que tengo un llamado de Dios al pastorado, le dije. Y yo quiero estudiar una carrera, pero yo quiero estudiar una carrera para que no digan que yo entré al pastorado porque no sé hacer nada. Entonces, yo voy a estudiar una carrera, pero no la voy a ejercer.
Entonces me dijo, ok, está bien, si es lo que puso en tu corazón. Me dijo, busca una carrera entonces que te ayude Claro. al pastorado. Wow. Y me puse el ejemplo de un pastor, no recuerdo si de Guatemala o Salvador, de Honduras, estas naciones que eran muy evangélicas, iglesias multitudinarias, de un pastor que había estudiado sociología Wow. y había implementado todos los principios sociológicos a la iglesia y había hecho un crecimiento. Pero desde mi perspectiva, el futuro estaba en esto. Sí. Entonces yo le dije, a ver, papá, yo quiero estudiar comunicación. Wow. Yo quiero estudiar comunicaciones, quiero tener todas las herramientas necesarias Wow. para poder llevar el evangelio Wow. a lugares que tal vez nunca voy a pisar, Esto. pero a través de los medios voy a poder alcanzar. Sí. Y así fue como el Señor confirmó mi llamado y me preparé de todos modos como una carrera. Mira qué tremendo. Vemos dos cosas muy importantes para que tú puedas recibir tu llamado. Primero, inspirarte en alguien. Tú acabas de comentar que veía a tu papá. Sí. Y entonces esto te llamó la atención. Yo creo fundamentalmente que cuando nosotros nos acercamos a alguien que podemos ver, yo creo que esto es parte del plan de Dios para confirmar nuestro llamado. Pero también pudiera de tu lado, ¿no? Haber hecho otras cosas, porque hay hijos de pastores que no son pastores. Y está bien, Y está bien. ¿verdad? Sí, mi padre siempre dijo, no tienen que ser pastores, pero tienen que ser buenos cristianos. Ándale, repítalo. Tienen que ser pastores, sí, pero sí buenos cristianos. Así es, porque Dios crió cada uno de manera genuina. Y lo más importante, eso de mente extraordinaria, es que tú puedas vivir de manera genuina, haciendo lo que Dios te diseñó para hacer. Pero hay algo importante aquí que yo caché, que es una relación íntima con Dios. Dios te confirmó. Sí, Dios te confirmó. sí. Sí, creo que la vida espiritual es eso, es espiritual. Sí, Y nada en la carne lo puede llenar. sí, Hay veces, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la psicología. sí, sí, sí. Tenemos psicólogos cristianos que apoyan, pero entiendo el límite de la psicología. Y hasta el alma, ellos mismos lo dicen, es el psique. Solo Dios puede transformar el espíritu. Y así, cada quien en su área, cada quien en la parte que le corresponde puede desarrollarse y puede crecer. Y creo que otra de las... entonces, en la parte espiritual, pues solamente Dios puede tocar el espíritu. Entonces, no puede haber un llamado ministerial sin el espíritu o sin la parte fuerte espiritual. Y otra cosa que se sabe tan muy importante, el acercarte a alguien, porque nadie puede crecer solo. Nadie puede crecer solo, nosotros no somos Dios, no somos ni omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes, y necesitamos tener a alguien en nuestras vidas, un pastor, un líder, que nos apoye, que nos ayude, así como tenemos nuestros autores y como nuestros líderes en cualquier ramo, ¿verdad? Y en cualquier área de la sociedad y en cualquier área del crecimiento y cualquier carrera. De la misma manera, creo que los pastores para eso estamos, para poder que te acerques. A mí me da mucha risa de repente que la gente me dice, pastor, lo vi, me quise sacar, pero no fui. Digo, ¿por qué no? Oh, para eso estoy. O sea, no, es que lo vi ocupado, siempre voy a estar ocupado. Yo siempre voy a hacer tiempo para hacer. Mira qué tremendo. Yo siempre comento que nosotros, como una empresa tiene un board de directores o una mesa consultiva, yo aprendí de un mentor que nosotros en la vida tenemos que tener personas que hablen a nuestra vida. Un pastor, alguien que está haciendo en tu carrera algo que querías hacer y la importancia, porque yo creo que Dios usa esto para moldearnos. Ahora acaba de hablar algo importante. Pastor, tiene agenda ocupada. ¿Cómo haces para liderar miles de personas y traer la eternidad a sus corazones? ¿Cómo esto es y cómo influencia tu vida, tu familia? Es complicado. Sí, el secreto está en la organización. Ok. Creo que Dios estableció desde el principio una manera en la que nosotros hemos trabajado desde pues, que mi papá empezó la iglesia hace más de 40 años. Él recibió una palabra del Señor en Éxodo capítulo 18 acerca de organización, grupos de 10, de 50, de 100, de 1000. Y eso nos ha ayudado, porque a veces la gente precisamente viene y dice, ¿cómo puedes pastorear 5,000? Yo no pastoreo 5,000. Pastoreo 12, a 10, 8, 13.
y esos 8 van a pastorear a otros 8, y esos 8 a otros 8. Y finalmente eso es parte del cuidado y parte también del cuidado personal, porque las palabras de Jetro a Moisés ahí en Éxodo 18 es, te vas a hundir. Sí. No puedes, no puedes con un pueblo tan grande. Y él tenía millones, ¿sí? Él tenía, se dice que era cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Entonces, imagínate, ¿no? Si yo con 5,000 me vuelvo loco, imagínate con 2 millones. Entonces, creo que el secreto primero está en la organización, pero no solamente en la organización, sino en algo que a veces damos por hecho, no le enfocamos tanta fuerza a esto, que es levantar el liderazgo. Porque mi madre siempre decía, yo necesito alguien que lo haga como yo. Sí. ¿Sí? Ahora, no es una reproducción eh, exacta. Por decirlo, como bien acabas de decir, cada quien tiene sus dones, sus talentos, su carisma, su carácter. Sí. Entonces, aunque yo te enseñe cómo hacerlo, va a tener algo personal tuyo. Y eso le da riqueza al cuerpo de Cristo. Así es. Eso le da riqueza. Y en medio de toda esa organización existe el balance entre los tiempos. Por ejemplo, lo comentábamos ahora, mi trabajo es tiempo completo. Sí. ¿Sí? Vamos a decirlo así, mi llamado, mi ministerio es tiempo completo. Hablabas ahora de un llamado, se me olvidó la palabra, bivocacional, Sí. que es 100% Bati, ¿no? Hay gente nosotros tenemos pastores que tienen un empleo Sí. y al mismo tiempo pastorean la iglesia. Yo estoy tiempo completo, pero de ahí existe el balance de la familia. Sí. ¿Cómo podemos hacer que no eh, caiga un peso donde no tiene que caer? Porque de ahí el desarrollo de los hijos, siempre escuchamos de hijos de pastores que están frustrados o que llegan a estar en contra aún de la iglesia, casos de jóvenes que se han apartado de la fe, pues porque el papá estaba absorbido por la iglesia, estaba absorbido y nunca tuvo tiempo para ellos. Y creo que parte de eso es entender que tu primera iglesia es la familia. Lo mencionamos otra vez, parece que son frases como muy clichés de repente, que parecen frases de estampita, ¿no? De que algo que pueda pegar en la defensa de mi carro, pero es una realidad para nosotros. Para nosotros es una realidad el poder entender que si yo tengo 600 grupos familiares en la iglesia y trabajo con los líderes y supervisores y coordinadores y pastores, yo tengo 5 que tengo que cuidar en la casa y esos son los primeros 5 que tengo que amar, que cuidar, que procurar, que apartar el tiempo, que llevarlos a pasear, descansar con ellos, ver una película, platicar con ellos, ayudarlos en sus batallas, viajar, conocerlos, entender su lenguaje del amor, poder amar a cada uno a su manera, poder mostrarles que todos ellos cuentan conmigo, aun cuando la iglesia está en una ebullición de problemas también, ¿no? Porque ellos se enteran, finalmente no es secreto para ellos todo lo que está pasando en la iglesia. Vamos platicando en el carro y ellos seguro que escuchan, ¿no? O aun cuando estamos en el cuarto platicando, mi esposa y yo, pues ellos escuchan. Sí. Y una de las cosas que nosotros tuvimos que aprender, tal vez hasta la mala, es el asunto de que un padre siempre va a dar prioridad a su hijo sobre un momento en la iglesia, porque no le da prioridad sobre las personas, sino sobre los momentos de la iglesia. Sí. Hijo, tú eres más importante. Y ese balance nos ayuda a mantener una familia sana y también a cumplir con un requisito del obispado. Exacto. ¿Sí? Porque ahí Timoteo, la palabra de Dios dice que un hombre no puede cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? ¿Sí? Entonces, para mí es una responsabilidad primordial y guardar ese balance es igualmente importante, nos ayuda a que la iglesia esté sana también. Pastor sano, familia sana, esto va sobre toda la iglesia. Correcto. Y yo creo que para mentes extraordinarias no es solamente para pastor, Sí, ¿no? Porque si tú puedes tener éxito en todos los lados, pero si pierdes tu familia, vale la pena. Si tú eres empresario, emprendedor, presta atención, el proceso empieza en ti como líder, como director de la empresa. Este proceso alcanza su familia y va sobre toda su influencia. Ahora, qué tremendo, tú te graduaste en comunicación. Estamos aquí hoy usando un medio.
que está llegando hasta ni sabemos. Sí, no es. Después sabemos hasta dónde empezar. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves la realidad 2025 con tecnología, con tantas herramientas y que vamos, si vamos a comparar, Cristo tenía las carreteras y nada más. Él utilizó 12 y este mensaje llega hasta nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo ves eh, esta nueva generación para que puedan recibir el Evangelio y vivir una vida digna de historias de serem contadas? Ujú. ¿Cómo ves todo eso? Sé que salimos un poco, pero yo quería entender su percepción. No, es algo padrísimo. Hace tiempo estaba escuchando a un hermano decir, los apóstoles hubieran deseado tener el internet, Sí, ¿no? Y eso me quedó muy marcado porque digo, ¿qué tanto estamos aprovechando lo que tenemos? Ah, desde mi perspectiva, hay algo que no cambia y es los principios. ok. Las maneras pueden cambiar, los principios no. Es como una casa. Yo siempre, cuando platico de esto, yo siempre pongo el ejemplo de la casa. Yo tengo una casa y la casa tiene una estructura. A esa estructura yo puedo cambiar el color de las paredes. Aún puedo hacer un estudio para ver si puedo abrir una ventana en un cuarto. Puedo amueblarla y después puedo cambiar los muebles, ¿sí? Puedo quitar la sala y ponerla en otro lugar. Puedo cambiar la estufa por una eléctrica. Puedo poner un microondas. Puedo poner un extractor. Puedo cambiar la televisión, el tamaño de la televisión. Pero una cosa que no puedo cambiar es el cimiento de la casa. Wow. Entonces, para mí esa es la clave de que la iglesia permanezca en una salud, porque los fundamentos no cambian. El mensaje sigue siendo el mismo hace 2000 años. Ya, si crees que Jesús es el Hijo de Dios y de tal, de todos los muertos, serás salvo. Y serás salvo tú y tu casa. El pecado que separa de Dios, la paga del pecado es muerte. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice 1 de Juan, nos limpia de todo pecado. Entonces, el mensaje no cambia. La manera puede cambiar. ¿Veis? La manera puede cambiar. Por ejemplo, este espacio es un espacio de liderazgo. Sí. Hay gente que no es pastor, que no es líder en una congregación, que lo estará viendo y dice, ¿cómo puedo aplicar esto? El principio es el mismo. ¿Sí? Recuerdo que hace algunos años nosotros tenemos una hermana en la congregación que tiene algunas empresas. Y cuando ella estaba empezando hace 20 años, ella juntó sus ahorros y pagó un curso de esos así high-end, ¿verdad? Y fue y una semana estuvo encerrada y regresó enojada. Y regresó enojada y dice, pastor, dice, yo pagué una millonada, dice, por lo que ustedes nos decían en el curso hoy. Dice, nos dieron los mismos principios, pero sin versículos. Sí, sí, sí. Y el asunto es ese, que la palabra de Dios es tan perfecta, dice el Salmo 19. Sí. La palabra de Dios es tan perfecta que todo lo que está en la palabra de Dios es aplicable para todos los ramos, o sea, de todos los rubros. Y lo que tenemos en nuestras manos hoy en día, Sí. tenemos que aprender a aplicarlo y a sacarle el mayor jugo posible. Wow, wow. Entonces, por ejemplo, hoy en día está el debate de la inteligencia artificial. No, si quizá este video en 5 años y esta conversación, alguien se ría de lo que vamos a decir. Sí. Porque estamos empezando, ¿no? En un asunto que puede ser un riesgo o puede ser una buena herramienta. Cuando yo me egresé de la universidad, estaba empezando Facebook, estaba empezando a sonar mucho, ya era una cuestión de que todos tenían, estaba empezando y las últimas conversaciones o debates, investigaciones que hicimos en la universidad eran cuál va a ser el impacto de esto en 15 años, cómo va a impactar las comunicaciones. Les puedo asegurar que lo que hablamos ahí no está ni a un 5% de lo que hoy en día es. Pero empezamos a usarlas y la gente empezó a ver un riesgo en ellas, una vulnerabilidad en la privacidad de las personas. Y lo que era un riesgo ahora es una herramienta. ¿Sí? Hoy en día vemos una inteligencia artificial que si tú la abres y le dices, hazme una predicación de este tema, Sí. te la hace mejor que lo que tú hubieras hecho, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda la esencia espiritual? ¿No? Porque digo, yo no sé, espero que no haya alguien que esté haciendo eso, ¿no? Sí. De hazme una predicación. Sí. Y escuché el caso de una persona, ¿sí? Personalmente,
que me dijo, es que tuve un sueño y le pedí a él que me lo interpretara la inteligencia artificial. Sí, está sucediendo. Y entonces dices, ok, yo siempre he dicho a las personas que cuando vienen con un sueño, el que da el sueño da la interpretación. No puedes pedir una interpretación a un mecanismo de ideas de ceros y unos. Sí. Entonces, ¿puede ser un riesgo? Claro que sí. Todo puede ser un riesgo, absolutamente todo. La comida puede ser un riesgo. O sea, todo tiene un riesgo si no se sabe usar y en un exceso. Entonces, tiene que ser una herramienta. La misma tecnología tiene que ser una herramienta. Y pensar en esa parte, pensar en decir, ok, ¿cómo es que yo puedo usar esto para poder explotar el evangelio? Para poder llevar esto al rincón más recóndito de la tierra. Usar esta oportunidad para poder expandir. Una de las cosas que estamos viendo también es que ha incrementado el número de personas que tienen situaciones mentales, Sí, que se está, pues, depresión. Esto se incrementó así brutal. sí, exagerado. Y la respuesta sigue siendo la misma. Sí, correcto, Eso es el camino, correcto. la verdad y la vida. Sí. Y aunque una inteligencia artificial te pueda dar un consejo, mi hermano, es una máquina. Y es diferente de cuando una persona conecta el corazón y te pueda ministrar. Esto también tiene que ver con la autoridad espiritual, con todo el tema de, ¿sabes qué? De saber que Dios usa personas para encaminarnos y para guiarnos en este proceso de vida, ¿verdad? Y yo no quería salir un poco del tema, pero yo quería tu opinión acerca de la juventud. Hay muchas personas que nos están escuchando que todavía están en duda acerca de su camino, acerca de su llamado. Y quería que tú pudieras dar un consejo práctico, ¿no? Para los que nos están escuchando, de cómo encontrar esta plenitud Sí. que es vivir tu llamado y hacer lo que amas y principalmente lo que Dios te llamó a hacer. Sí, a veces cuando hablamos de llamado, inmediatamente nuestra mente empieza y dice, pastor, alabanza, maestro de niños, pero no es así. O sea, dentro de la iglesia podemos servir. Dentro de la iglesia hay áreas de servicio donde podemos ocuparnos. Pero un llamado, por ejemplo, Daniel fue llamado a gobernar. José fue un gobernador, los reyes. Los profetas nunca reinaron. O sea, ya en la época después de Samuel, porque Samuel sí fue un líder de la nación, pero después de Samuel, los profetas simplemente asistieron a los reyes. Entonces, todos tienen un llamado muy personal. Todos tienen un llamado y un propósito para el cual fueron creados. Yo siempre digo que Dios no es como que le sobraba más al humano y dijo, sabite, ve y Cuernavaca a ver qué pasa. No, no, fuimos creados con un propósito, absolutamente todos. Tenemos un propósito, tenemos un llamado. Ahora, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Entonces, la única manera de descubrirlo es en la presencia de Dios. A veces yo recuerdo, cuando estaba en la prepa, y tenía una maestra que dijo que los actuarios ganaban mucho dinero. Y en ese momento dije, voy a ser actuario. Te prometo que hasta el día de hoy no sé qué es una historia. ¿Ok? Pero yo dije, gana dinero, por ahí es. Entonces, a veces en nuestra juventud, en la adolescencia, en la juventud, podemos tomar decisiones por la motivación incorrecta. Entonces, yo siempre he dicho que hay varias cuestiones que podemos hacer, hablando de practicidad. Número 1, los talentos que tienes es una pista que Dios te dio. Así es. ¿Sí? Los talentos que tienes es una pista que Dios te dio sobre tu propósito. ¿Quieres saber cuál es exactamente? Tienes que preguntarle a Él. Ahora tú dices, es que yo no sé. Ok, vamos por partes. Para mí, por ejemplo, de legendario a legendario. Exacto. Las veces que más cara he escuchado la voz de Dios ha sido en la montaña. Wow. ¿Por qué? Mi perspectiva es esta, la desconexión. Wow. La desconexión. Ok, yo estoy aquí ahorita y mi mano está nerviosa de que no tengo el celular aquí, ¿no? Y así puedo saber muchos ahora, que inmediatamente ya hasta algunos sienten la vibración cuando no tienen nada. Sí. ¿No? Vivimos en una sociedad muy ruidosa. Vivimos en una sociedad no solamente de ruido natural, sino de ruido mental. De ruido mental donde aún una plática con un amigo, las peleas en la casa o las cuestiones
familiares, aún tus propios pensamientos, Netflix, TikTok, Instagram, lo que sea, es ruido. Es ruido, es ruido, es ruido, es ruido. Y nos llena, nos llena. Entonces la gente dice, Pastor, es que yo no sé escuchar la voz de Dios. No es que no es que no sabes escuchar la voz de Dios, es que no te has callado. ¿Sí? No has callado tu ambiente. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, dijo, cuando vayan a orar, cierren la puerta. Y oren a su Padre que está en lo secreto. Ahora, desde mi perspectiva, sí puede ser un lugar físico, pero es más un lugar donde no tengas el ruido de todo lo que te rodea. Entonces, nos desconectamos 4 días y la única voz que queda es la de Dios. ¿Sí? La única voz que queda es la de Dios. Entonces, no hay para dónde hacerse. Entonces, ok, estás en un dilema. ¿Qué voy a estudiar? Y no sabes qué es una Corey. Ora al Señor. Sí. Ora al Señor. Pero enciérrate, aparta un día. Sí, sí, aparta un día. Por ejemplo, el ayuno. ¿Sí? El ayuno. La gente dice, no voy a comer. Tal vez lo que necesitas es apagar el teléfono, no dejar de comer. Sí, sí, sí. Tal vez lo que necesitas es ayunar la pantalla una semana, no dejar de comer. Entonces, funciona, pero tú necesitas tener un momento solas con Dios, donde tú sepas que tengas paz con la decisión que vas a tomar. Wow. Porque a veces esperamos que cuando Dios nos hable se rompa el techo, salgan volando las láminas y el cuarto se llene de una luz y aparezca el arcángel Gabriel y te diga, debe ser contador. Eso no va a pasar. ¿Sí? A veces es un pensamiento, a veces es una idea, a veces es como Elías, un silbo apacible nada más, es apenas perceptible. Pero si no hay silencio, no vas a poder escuchar. Mira qué tremendo, porque el papel de la iglesia es fundamental en este proceso. Sí. Porque la comunidad de fe es donde tú recibes la palabra y a través de la palabra tus ojos son abiertos. Por eso, increíble, porque yo sé que eres un hombre que trabaja por la unidad del pueblo cristiano en este estado, en esta nación. Y yo te quiero agradecer por abrir puertas y por, como extranjero, yo era extranjero, ahora soy mexicano. Sí. Es complejo a veces llegar y has abierto puertas, no solamente a través de legendarios, pero a través de su amistad, a través de unidad de los jóvenes que hicieron muy íntimos, mis hijas estaban impactadas. Y esto es para mente extraordinaria. Presta atención. Una persona de mente extraordinaria que tiene la mente de Cristo, él piensa en un reino. Así es. Un solo reino. Un reino que hay un rey. Y solo uno, solo uno. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y es tremendo porque a través de este liderazgo que cada uno trae, conectamos con lo que Dios está haciendo en este tiempo, Amén. en el Kairos. Mm. El Kairos. Amén. Y estamos en un Kairos. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, amén. Estamos en un Kairos que muchos dicen que el avivamiento ya está. Sí. Lo estamos viviendo. Es verdad. Lo más importante es que tú seas parte. Por eso, se comprometa con Dios, se comprometa con su comunidad de fe, sirva al Señor en esta generación, así como el pastor está comentando. Y ya estamos terminando el tiempo, fue tal. Tenía otras preguntas, tenía unas preguntas, vou dejar para lo Pedro. Quiero agradecer tu presencia una vez más, quiero agradecer y honrar tu ministerio. Yo escucho tu podcast también, aprendo. Y yo creo que es esto, ¿no? De tener mesas donde podemos impactar corazones. Para eso es Mente Extraordinaria. Yo quiero que tú mandes un mensaje a nuestra audiencia, un último mensaje que Dios ponga en tu corazón. Y muchísimas gracias por tomar este tiempo de estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es verdad, yo creo firmemente en la unidad del cuerpo de Cristo. Sí. Es algo que lo fue enseñado desde más muchos años en la congregación, siempre a orar por las otras iglesias de la ciudad, a bendecir las otras congregaciones de la ciudad, por un solo propósito, y es que todos tenemos la misma misión. ¿Sí? Queremos alcanzar esta ciudad para Cristo, queremos que haya una verdadera transformación y solo Dios puede hacer un hombre nuevo, solamente Dios puede transformar, y agradecerte otra vez la oportunidad de platicar contigo de este tema tan interesante, no solamente la vida pastoral, sino todos el desarrollo alrededor de, y pues animar a todos los que están escuchándonos a que
fijen sus ojos en Cristo. La vida tiene sus altibajos. La vida tiene momentos muy alegres y tiene momentos muy duros. Pero cuando tú fijas tus ojos en Cristo, y yo decía este domingo pasado, cuando tú tienes tus ojos en la eternidad, entonces lo terrenal pierde valor. ¿Sí? Lo decía el himno, ¿no? Fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Pero el asunto es no solamente en Cristo, sino primera carta de Juan, capítulo 2, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, la vida eterna vale más que cualquier cosa y supera más que cualquier dolor. Si me va bien, no se compara con la vida eterna. Y si me va mal, mi esperanza es la vida eterna. Y creo que cada uno de nosotros debe estar seguro de su vida eterna, debes tener esa seguridad de la salvación y dejar que todos nuestros planes, proyectos y eso no tomen el lugar de ese pensamiento, sino que sean secundarios a ello. ¿Sí? Mi éxito, mis fracasos, mis dolores, mis alegrías, todo sea secundario a Cristo. Cristo es el que gobierne mi corazón, porque cuando Cristo está en el trono, todo lo demás se alinea. Entonces, animarles a que efectivamente aviven su fe, hablen con Dios, estén leyendo su palabra y se acerquen siempre a la iglesia y sepan que pueden contar con nosotros como pastores. ¿Nos van a ver corriendo? Seguro que sí, pero siempre tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo para poder hablar con ustedes, para poder saludarlos, abrazarlos, estar con ustedes en los momentos felices y difíciles también. Es parte de lo que Dios puso en nosotros como su llamado. Entonces, pues estamos para servir. Así es, fue un tiempo increíble, un podcast más de Mentes Extraordinarias, a donde puedes aprender liderazgo, propósito, cosas de la vida y principalmente una vida genuina en Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse al canal. Yo quiero agradecer una vez más a Prosigue Consultores por patrocinar este episodio más. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Saludos. Gracias, pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias de tu